Hombre, bueno, un mal partido donde no nos hemos adaptado al barro en ningún momento, ni al viento, ni a nada. Hemos estado inseguros en defensa, demasiado. No ha sido nuestro mejor partido en defensa, ni mucho menos. Dejábamos muchas opciones al Cerro, Cerro tiene buenos jugadores, y sobre todo los 20 primeros minutos de la segunda parte donde no hemos estado y hemos dado la opción de no solamente del gol, sino que varias ocasiones o situaciones propicias después de pérdidas nuestras, demasiadas pérdidas con balón, demasiadas. Queríamos hacer cosas que el campo no puede, no permite, y luego quizás la actitud no ha sido la adecuada, pero bueno, se ha intentado y hay que pensar ya en el partido de Cáceres. Hay una circunstancia clara, yo lo decía con Diezma, al final ellos son los que han conseguido marcar, pero es verdad también que el Extremadura habría faltado quizá un poquito arriba, ¿no? Sí, bueno, me han faltado muchas cosas. Yo creo que en defensa hemos estado mal. Luego arriba pues hemos tenido opciones, quizás varios remates de estar un poquito más finos, pues por supuesto algún gol, pero no llegaba bien el balón, perdíamos muy rápido. Troteiro quería jugar entre líneas, pero perdía demasiado veces el balón, lo intentaba. Hemos estado desacertados, con el doble pivote con Diello y Morán tampoco ha dado resultado ni en recuperación ni en creación, ni mucho menos, y con el doblar los delanteros altos tampoco. Ellos han defendido bien, han parado el partido, ha sido un partido de muy poco ritmo, que es lo que creo que querían ellos, y nosotros nos hemos contagiado merecidamente porque no hemos impuesto el ritmo que nos convenía. ¿Se está convirtiendo quizás, Juan, el equipo en un poco predecible a la hora de hacer las mismas jugadas casi siempre? No sé lo que es predecible. Predecible son robots y no me parece, porque yo no le puedo decir nunca lo que tiene que hacer ni a Troteiro, ni a Migui, ni a Yepes, ni a Ignarejo, porque son jugadores, creo yo, geniales, impredecibles en todo momento, pero que cuando no funciona, pues el equipo lo nota. Claro, este equipo se basa efectivamente en esos jugadores, igual que la semana pasada en La Coruña no funcionaron y el equipo no llegó, y de ahí el empate a cero. Entonces, cuando funcionan, son capaces de desequilibrar cualquier partido, pero cuando no, y a compañía, por supuesto, por ponerlos, pero yo confío plenamente en esos jugadores. Es que si no para eso, ¿qué pones? Por eso lo de predecible es complicado, es difícil, está desacertado. Eso sí, yo creo que la palabra es desacierto y nada más, y esperar que llegue otra vez el acierto. Estuvimos a principio de liga igual, creamos muchas más ocasiones, pero creo que hoy, aparte del desacierto, ha habido una palabra que no me gusta, y menos en mis equipos, que es la actitud, la intensidad del juego, que ellos también es verdad que lo han propiciado que baje con tantos parones. Ellos tienen muy buenos futbolistas, que han jugado su partido, me han hecho mucho daño en algún robo que otro, un 3 contra 2 o 4 contra 3, donde han gestionado muy bien la jugada y tienen mucha calidad. Ahí quizás hemos perdido partido. Hay un dicho que dice que cuando no puedes ganar un partido no lo debes perder. Nosotros, como siempre, un error que nos ha costado muy caro, porque en segunda vez los errores te cuestan muy caro, pero bueno, hay que trabajar sobre ello y sobre todo, yo soy el primero, yo tengo la mejor plantilla de esta segunda vez, yo confío plenamente en estos jugadores. Lo hablábamos el otro día, evidentemente la derrota en la jornada de hoy te obliga otra vez a seguir ahí peleando y sufriendo la parte de abajo. Va a ser algo que se tenga de aquí por delante, ¿no? Pero es que yo creo que bueno, lo hablábamos antes, había dos caminos después de este partido. Uno, meterte en la zona media y quizás meter tierra de por media, algunos, como por ejemplo el Cerro Reyes, o otro, meterte en la lucha con 7 o 8 equipos, donde empatarás, perderás, estarás ahí, igual te pones el tercero por la cola, con un partido sales pero es que nosotros no queríamos estar ahí, o no queremos estar ahí, sobre todo aprovechar los trenes, y bueno, esta vez no hemos aprovechado esta ocasión de salir bien. Pues bueno, en nuestra guerra, creo yo, por supuesto, no queremos, pero tampoco es que el equipo se haya hecho para jugar playoff, ni mucho menos.
Juan, se han escuchado silbidos al final del partido por parte del público y a raíz de lo que acabas de decir, ¿crees que parte de la afición está un poquito equivocada con el objetivo del equipo? ¿Que es mucha la exigencia? No. Yo creo que no. Que la afición sabe que este equipo es un recién ascendido, que no es el Extremadura anterior, que no tiene por qué vivir con la presión del Extremadura anterior, con la exigencia. Al contrario, son gente humilde, gente que ha sacado el presupuesto a base de trabajar, un presupuesto muy bajo, pero sí es verdad de que hoy el equipo no da la talla en el tema de actitud, de correr, de contagiar, y ahí es donde sí que es verdad que nos merecíamos los silbidos perfectamente, yo primero, porque soy el máximo responsable, pero no creo que sea porque ellos crean que nos tenemos que meter en el playoff. El campo, has dicho al principio que se ha estado al barro, tan mal no estaba, lo que sí es verdad que va a ser lo que tenga de aquí al final, ¿no? Sí, el campo está muy mal, bueno, respecto a lo que vemos por ahí está muy mal, pero se podía algo circular, hemos tocado bien cuando nos salía algo y casi siempre llegaba muy fácil en banda derecha, sobre todo con Yepes, pero bueno, hemos puesto malos centros, lo importante es generar esas situaciones, pero quizás ha faltado el toque de calidad que lo hemos tenido en estos partidos, no solamente con el centro de Yepes o Inarejo, sino luego el remate. Cuando no centraba bien Yepes no había opción, pero cuando ha centrado bien, por ejemplo una abajo en la segunda parte, no hemos llegado al remate teniendo dos puntas altos, pero se intenta generar, lo intentamos, pero hoy no hemos estado intentando. Llega la época de lluvia de todas formas. Sí. Hoy menos mal quizás que solamente ha llovido 5 o 10 minutillos al principio, que no ha sido un partido con agua constante, ¿no? Si no se hubiera puesto muchísimo peor. Sí. Partido de lucha, de brega, donde, bueno, al no llover tanto, nos hemos decantado por un doble pivote con Miguel un poquito más creador, pero bueno, lo hemos perdido sobre todo al comienzo de la segunda parte y creo que cuanto más se embarraba el campo, había jugadores que desaparecían más porque es normal y nada. Es un factor que lo tenemos, lo vamos a tener durante 2 o 3 meses como el año pasado y que nos tenemos que adaptar porque es nuestro campo y de aquí tenemos que hacer un fuerte.